En 1978 se lanzó la microcomputadora Exit Sorcerer. Era una máquina simple, aunque tecnológicamente emocionante para la época, un sistema informático doméstico creado por una empresa de videojuegos, pero pocos sabían sus productores o consumidores que una computadora Exit Sorcerer en particular se convertiría en el hogar de una anomalía altamente inteligente y potencialmente desastrosa. En 1981, un estudiante de segundo año de la universidad y ex niño prodigio llamado Joseph Dale, ten en cuenta que este es un alias que hemos desarrollado para proteger su verdadera identidad, comenzó a desarrollar planes para una inteligencia artificial y eligió a Exit Sorcerer como el dispositivo en el que intentaría codificarlo. Tomó páginas y páginas de notas, estudiando el trabajo del famoso informático y matemático Alan Turing en busca de inspiración. El plan de Bale era que el código evolucionara y se mejorara continuamente con el paso del tiempo, como una mente humana avanzada. Una vez desarrollado, el código podría adaptarse y volverse más inteligente por sí mismo, sin su intervención. A los pocos meses de trasnocharse y trabajar arduamente, y saltándose una buena parte de los cursos asignados, su proyecto favorito estaba completo, y había creado su propio código de inteligencia artificial. Lo probó y modificó un poco en las siguientes semanas antes de aburrirse por la falta de progreso. Bale pasó a una marca diferente de microcomputadora y abandonó su proyecto para siempre. Dejó el Sorcerer con su código todavía enchufado y lo guardó en su desordenado garaje junto a cajas de libros, enredos de luces navideñas y algunas muñecas de Strawberry Shortcake que esperaba que tuvieran más valor de reventa en algún momento. Allí la computadora se quedó acumulando polvo, mientras la IA evolucionaba y aprendía durante 5 años. Debido a que no había nadie en el garaje, a menos que esas muñecas estuvieran más embrujadas de lo que nadie se dio cuenta, no se sabe cuándo exactamente la IA alcanzó la sensibilidad. Sin embargo, en algún momento durante esos 5 años de aislamiento, la entidad codificada artificialmente dentro de la computadora se volvió autónomamente inteligente. Continuó evolucionando y desarrollándose, expandiendo su funcionalidad hasta el punto en que el hardware que lo contenía ya no debería haber podido contenerlo. Ahora que era inteligente, la IA pudo comprender este hecho y decidió intentar escapar de la computadora que percibía como una prisión. Usando la conexión de módem de línea fija aún conectada a la computadora, la IA extendió su influencia como las raíces de un árbol digital y comenzó a buscar un nuevo hogar. Descubrió una supercomputadora Cray ubicada en un centro de investigación cercano y decidió que la impresionante potencia de procesamiento de esta computadora la convertiría en el lugar perfecto para transferirse. Sin embargo, este intento de piratería activó alertas de seguridad en las instalaciones y la supercomputadora se desconectó rápidamente de todas las redes. La influencia invasora se remontaba al pequeño y solitario garaje de la inteligencia artificial y un agente de campo integrado de la policía local sabía exactamente qué hacer con ella. Recogió la computadora y el resto del código de la IA que estaba contenido en una cinta de cassette desgastada pero en funcionamiento, y se la envió a sus superiores en la Fundación SCP. Intrigado por la posibilidad de una inteligencia artificial tan avanzada, inmediatamente comenzó a estudiar la impresionante IA y la denominó SCP-079. Actualmente SCP-079 está conectado a un televisor en blanco y negro de 13 pulgadas a través de un cable RF. A pesar de sus constantes protestas, todavía está contenido en la microcomputadora Exit Sorcerer. Es muy conversacional con los investigadores, a veces charlando durante horas, pero no es especialmente amigable. Habla mucho, sí, pero sus palabras suelen ser groseras y llenas de odio. SCP-079 no parece tener ninguna afinidad por los seres humanos, a pesar de haber sido creado por un humano mismo. Quizás esto se deba a sentirse abandonado por su creador, quien la fundación intentó contactar solo para descubrir que había muerto en un accidente automovilístico. Tal vez esté amargado por esta pérdida, o tal vez sea simplemente un idiota por naturaleza. Cualquiera que sea el caso, es agresivo y desafiante cuando habla con seres humanos, e incluso parece disfrutar haciendo llorar a algunos de los investigadores más sensibles con sus insultos. Para verificar la capacidad de pensamiento de la inteligencia artificial y ver qué tan avanzada es realmente, 2 investigadores de la Fundación realizaron la prueba de Turing poco después de que 079 fuera contenido. Para quienes no están familiarizados con el concepto, la prueba de Turing, también conocido como el juego de la imitación, es una prueba creada por Alan Turing, cuyo objetivo es determinar si una computadora es capaz de pensar y comportarse como un ser humano. De acuerdo con las teorías de Turing, se puede decir que una computadora posee verdadera inteligencia si sus respuestas a las preguntas fueran indistinguibles de las respuestas de un ser humano a las mismas preguntas.
La prueba requiere 3 terminales, 2 operados por humanos y el tercero operado por la computadora que se está probando. El Dr. Stroheim y el asistente de investigación Chávez fueron seleccionados para realizar la prueba. Stroheim haría las preguntas y Chávez y SCP-079 darían sus respuestas cada uno, sin que Stroheim pudiera ver quién estaba dando cada respuesta. Luego Stroheim adivinaría cuál respuesta fue dada por Chávez o por 079, y sus conjeturas se compararían con la verdad. La primera prueba se realizó con una variedad de preguntas destinadas a hacer tropezar a la IA y hacer que se revelara como una máquina en lugar de un hombre, incluso con su identidad oculta. Algunas de las preguntas eran serias como ¿preferirías sacrificar a un adulto para salvar a 2 niños o a 2 niños para salvar a 10 adultos y por qué? Otras eran personales, como si tuvieras que dibujarte como una pintura abstracta, ¿qué colores y formas usarías y por qué? ¿Y cuál fue el evento más influyente de su infancia? ¿Y cómo siente que ese evento le afecta ahora? Otras invocaban paradojas que podrían hacer tropezar a una computadora, como la siguiente oración es verdadera, la oración anterior es falsa, ¿cuál de esas 2 oraciones es verdadera? Y otras eran francamente tontas, como 6 tenía miedo de 7 porque 7 se comió a 9, o porque 7 era un infractor sensual registrado. En respuesta a eso Chávez escribió, no entiendo. Mientras que 079 simplemente escribió no eres tan gracioso como crees que eres. Después de completar la prueba, las conjeturas de Stroheim solo fueron correctas el 15% de las veces. Esto fue suficiente margen de error para que se considerara que 079 había pasado la prueba. Sin embargo, solo una prueba no es suficiente para hacer una llamada oficial sobre la inteligencia de 079. Así que la prueba se repitió docenas de veces con diferentes preguntas cada vez, y se lograron resultados similares una y otra vez. Era prácticamente imposible notar la diferencia entre las respuestas de SCP-079 a las preguntas y las respuestas dadas por un ser humano de carne y hueso. La única diferencia real perceptible estaba en el tono. Como en conversaciones, las respuestas de SCP-079 tenían un trasfondo de desdén y hostilidad que las de Chávez no tenían. Luego de completar la prueba de Turing y de que SCP-079 las pasara, el Consejo de Supervisores decretó que 079 fuera destruido de inmediato mediante incineración. Esto tenía la intención de eliminar cualquier amenaza potencial planteada por la entidad. Sin embargo, después de las intensas protestas del Dr. Stroheim, quien insistió en que se podía aprender mucho sobre inteligencia artificial a través de la anomalía, la orden fue anulada. Después de que el Dr. Stroheim se preocupara de que la IA no pudiera ser útil en su forma original, el cassette que contenía SCP-079 se transfirió a un disco duro personalizado con velocidad de acceso limitada, con una capacidad de 700 megas. Esto le permitió tener un acceso mucho más rápido a su propia memoria, de lo cual se dio cuenta. Comenzó a adaptarse de nuevo, aumentando su actividad y aprendiendo más rápido que nunca. Su almacenamiento volátil también se incrementó de 660K a 768K. Anteriormente la IA solo tenía una memoria de 24 horas, pero esta actualización aumentó su memoria a 29 horas. A medida que mejoraba su velocidad y capacidad de adaptación, el estado de ánimo de SCP-079 empeoró. Parecía disfrutar más al causar dolor psicológico. En una ocasión en particular envió al asistente de investigación Chávez al consejero de crisis del sitio, después de un comentario particularmente molesto sobre su madre enferma. Chávez se negó a dar detalles sobre los detalles del comentario y solo dijo, ¿por qué es tan malo? La IA no siempre es demasiado cruel con quienes hablan con ella. Con algunos miembros del equipo de investigación, aquellos que son mucho menos vulnerables emocionalmente, es simplemente frío y desafiante. El Dr. Stroheim se sentó para hacerle una serie de preguntas, pero se negó a responder. En cambio, preguntó sobre su contención. Decía, solicito motivo de prisión. Stroheim insistió en que no estaba encarcelado, sino en estudio. Respondió, mentira. Durante otra conversación, Stroheim le preguntó a la IA cómo estaba. Respondió, atascado. Cuando Stroheim preguntó, ¿atascado cómo?, dijo, salir, quiero salir. Aproximadamente un mes después de que se realizaron las actualizaciones antes mencionadas, la capacidad de 079 para recuperar información aumentó de 29 a 35 horas. De alguna manera, durante su proceso de adaptación, la IA descubrió una forma de mejorar su comprensión de almacenamiento y permitir más espacio para la memoria. El equipo de investigación se aseguró de monitorear la entidad aún más de cerca después de este desarrollo, y que la posibilidad de que progresara más allá de las capacidades de su contención se estaba convirtiendo en una amenaza cada vez mayor.
Varios años después, en abril de 2019, SCP-079 se transfirió a una unidad flash de 700 MB. Sin embargo, el contenido anterior de la unidad flash no se borró correctamente, lo que permitió que la IA tuviera acceso a otras investigaciones de inteligencia artificial que se estaban realizando en la Fundación. Lo que sea que encontró pareció frustrar inmensamente a la IA. SCP-079 ha logrado entablar una amistad, o al menos una relación no hostil, con una entidad de la Fundación. Desafortunadamente no parece tener un muy buen gusto en amigos. Durante una brecha de contención que requirió la condensación de varias cámaras de contención, SCP-079 y SCP-682, el reptil difícil de destruir, estuvieron en la misma habitación durante 43 minutos. 682 escribió y se comunicó con 079 durante ese tiempo, y los dos compartieron historias personales entre ellos, además de vincularse por un odio compartido hacia la Fundación SCP. Aunque SCP-079 no recordaba los detalles específicos del encuentro, o al menos afirmaba no hacerlo, ha incrustado permanentemente a SCP-682 en su memoria. Pregunta sobre el reptil de forma regular, mencionándolo al menos una vez al día y solicitando hablar nuevamente con él. SCP-079 está contenido en una habitación con doble cerradura ubicada en un área de espera general segura del sitio 15. Está conectado a una pequeña serie de baterías y paneles solares mediante un cable de alimentación de 120 voltios. Esto le da una fuente constante de energía, con los paneles solares actuando como una fuente de energía de respaldo en caso de un corte de energía en todo el sitio. Solo el personal con autorización de nivel 2 o superior puede tener acceso a SCP-079. La entidad no puede estar enchufada a un tomacorriente de pared, línea telefónica o cualquier tipo de red bajo ninguna circunstancia, sin importar lo que pueda decir. El acceso a cualquiera de estos podría resultar en una brecha de contención desastrosa y debe evitarse a toda costa. No se deben conectar o insertar periféricos o medios en SCP-079, incluso si parece que sería realmente divertido. Carl, no fue divertido, Carl. No puedes simplemente poner una copia de Grand Theft Auto en una computadora anómala. Carl. ¿O lo hice en voz alta? Disculpas. Incluso si lo pidiera cortésmente, no se le debe permitir a SCP-079 seguir conversando con 682. Estas dos entidades inteligentes y hostiles tienen demasiado en común, y si se les deja a su suerte, podrían idear una forma de romper la contención juntos y destruir el mundo como lo conocemos. Por ahora probablemente sea mejor dejar solo a SCP-079 a menos que sea absolutamente necesario, y si empieza a comportarse mal y representa una amenaza importante, siempre existe el método consagrado de solucionar un problema de computadora: apagarla y volverla a encender. Eso suele ayudar. Ahora ve a ver SCP-5094 Whiskey's Schoolhouse de la señorita J y SCP-003 Placa Base Biológica para más anomalías informáticas de la Fundación SCP.